Un saludo mis hermanos y bienvenidos nuevamente a mis gotas de sabiduría. Este que te habla es el pastor Herminio Sánchez y nuevamente estamos trabajando con este lindo capítulo 26 del libro de Génesis. No me habían visto esta pasada semana porque estaba bastante atareado haciendo una serie de cosas relacionadas con las clases que tengo de la universidad y estaba trabajando con ello y todavía estoy trabajando con un proyecto bastante grande que estamos haciendo, pero estamos de vuelta, estamos aquí nuevamente y esperamos que ustedes sigan orando por mí para que yo pueda continuar y terminar estos estudios que estamos haciendo y terminar con la maestría que estoy cogiendo en este tiempo para poder salir poco a poco de ella. Así que necesito de sus oraciones para terminar todo esto. A la misma vez estamos contentos de poder estar nuevamente con ustedes y continuar con este relato. La pasada vez que estuvimos hablando, creo que estábamos en el capítulo 25 al final, donde se le vendió a Jacob la primogenitura. Su hermano Esaú le vende la primogenitura por un platito de sopa, de lentejas. Y este hombre pues se aprovecha y recibe la primogenitura de su hermano en una transacción de venta. Claro está, como bien dijimos en ese momento, todavía falta que el padre pueda entonces darle la bendición que le corresponde al primogénito, darle la bendición a Jacob para que entonces tenga completamente la certeza de que esa primogenitura que Jacob le vendió, perdón, que Esaú le vendió a él, sea completamente legal la transacción que se acaba de hacer y que no venga entonces a cambiarse las cosas o a negarse Esaú de poder entonces trabajar con esto. Y llegamos entonces a el capítulo 26. Y en el capítulo 26 vamos a estar hablando de una pequeña historia que se parece mucho a la historia que estuvimos viendo en el capítulo 20 del libro de Génesis. Si se acuerdan, y vamos atrás, en el capítulo 20 estuvimos hablando sobre un momento donde luego de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Dios le dice a Abraham que se mantenga en un lugar. Desde allí él vio toda la destrucción y luego entonces Abraham pensaba que no quedaba o no había ningún tipo de persona que temiera a Dios. Y en una de esas hambrunas que hubo, Abraham fue a donde el rey de Gerar, llamado Abimelech, que es el mismo que vamos a ver en este capítulo, y allí pues le dijo al rey que Sara era su hermana, y el rey estuvo a punto de quedarse con Sara. Así que entonces este hombre, dice la Biblia, que se enojó un poco con Abraham porque por poco trae destrucción y trae maldición a su tierra, aun cuando este hombre Abimelech era un hombre de los pocos que habían temerosos de Dios, aun cuando era de los filisteos. Y eso es lo que vamos a ver algo parecido aquí también. Vamos al capítulo 26 del libro de Génesis y vamos a leer algunos de estos versículos de este capítulo. Dice el verso, voy a leer de ese capítulo 26, los primeros 5 versos para que podamos ver lo que está sucediendo. Dice así: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac y Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te daré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham
tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. ¿Ok? Hasta ahí vamos a leer para poder descifrar todo esto. Primeramente, ¿quién y dónde estaba ubicado Gerar? Como habíamos dicho en la vez anterior. Aquí tenemos un pequeño mapa hecho a mano. Aquí tenemos el Mar Muerto. Aquí tenemos el río Jordán y lo que separa al río Jordán y la parte de Israel, de la parte de entonces la Mesopotamia, y arriba donde estaba Arán, de donde salió Abraham de Ur de los Caldeos, subió hasta Arán y bajó entonces hasta acá, hasta esta tierra. Acá abajo entonces está Egipto, y hay una franja que sale desde Egipto y en la parte norte de África, bordeando aquí el mar Mediterráneo, y se tomaba mucho esta área o este camino para poder salir y llegar desde Egipto hasta Asia. Y esta era la trayectoria que se utilizaba. Esto era el desierto, esta área acá es el desierto, pero cercano al mar Mediterráneo, pues era un área que se utilizaba mucho para poder hacer ese traslado desde Egipto o desde África hasta entonces lo que es Asia, y también esta área de Israel. Pues Gerar queda cerca de los filisteos, donde está eso es la franja de Gaza, donde están los filisteos ubicados, y ahí era donde estaba este lugar llamado Gerar. Y dice ahí entonces que hubo un gran hambre nuevamente, y dice que como esta hambre que hubo era como el hambre que hubo para el tiempo de Abraham, y se fue Isaac entonces, y se fue hacia a ver al rey de los filisteos, llamado entonces Abimelech. Todavía Abimelech vivía, aun cuando Abraham ya había muerto. Acuérdense que Abraham ya era bastante anciano cuando él llegó a esta tierra, y en ese tiempo pues estaba este rey de los filisteos en Gerar. Él muere, Abraham muere, y entonces su hijo Isaac es el que está ahora en ese proceso, en esa área, en esa hambre, y llega entonces hacia este lugar llamado Gerar. Obviamente entendemos que Abimelech no lo conocía, no conocía a Isaac, pero algo sucedió que muy parecido a lo que le sucedió a Abimelech con Abraham. Sin embargo, dice aquí que en el verso número 2 que él salió aparentemente a Isaac, al ver que el hambre era tan grande, salió aparentemente con vías a llegar a Egipto. Por alguna razón, cada vez que hay hambrunas, y por lo menos ya lo vimos en la primera ocasión, la gente corre a Egipto. No sé si es porque el río Nilo y lo que están cerca del río Nilo todavía, en medio de las hambrunas grandes, de las sequías grandes, como toda esta área es área desierta, en la sequía grande todavía las personas que vivan cerca del río Nilo, que cruza por aquí, por el área de Egipto, todavía tienen la oportunidad de tener víveres, de tener cosas para comer. Y aparentemente ellos siempre corren o corrían hacia ese lugar llamado Egipto. Pues Isaac iba en camino a Egipto, pero aparentemente cuando llegó a Gerar, se encontró allí con el Señor. Y dice, se le apareció Jehová, y el Jehová le dijo a él: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te daré. Así que Dios mismo le impide a Isaac a que llegue a Egipto, sino que se vaya a una tierra que él mismo le va a mostrar. Y dice, habita en esta tierra como forastero, como una persona que viene de otro lugar, no como el dueño o como un habitante de ese lugar, sino como un forastero.
habita como forastero en esta tierra, y yo estaré contigo. Y dice que te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que le hice a Abraham tu padre. Dios no está haciendo esto porque Isaac es bueno. Dios no está haciendo esto porque Isaac se lo merezca. Dios no está haciendo todo esto porque Isaac se ha portado tan bien con Dios que Dios lo quiere premiar. No, Dios está haciendo esto porque Dios le había hecho ya una promesa a su papá, a Abraham. Y le había dicho a Abraham que toda esa tierra, estamos hablando de toda esta tierra, donde pisara la planta de su pie en un momento dado, toda esa tierra iba a ser de él. Esa era la tierra que, como habíamos dicho anteriormente, le había sido entregada a uno de los 3 hijos de Noé. Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y el hijo del medio, Cam, tenía un hijo, se llamaba Canaán, y ese fue el hijo que vio a su padre de Noé desnudo y pues gracias perdón, Cam vio a su padre desnudo y gracias a eso pues Dios maldijo a Canaán, que es el hijo de Cam, y toda esa tierra que estaba ahí en esa área le pertenecía o le iba a pertenecer a ese niño, a ese hombre llamado Canaán, pero Dios se la quita y ahora se la está entregando a esta gente que vino con Abraham, o toda la gente que Dios le prometió que iba a tomar esa tierra por causa de Abraham. Y dice ahí que entonces a ti te voy a dar toda esta tierra, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, le dice Dios a Isaac, pero fue porque se lo había prometido a Abraham. ¿Ok? Y finalmente dice, por esto, por cuanto perdón oyó Abraham mi voz, guardó, y fíjese lo interesante, ¿qué fue lo que guardó Abraham? Guardó sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. 4 cosas importantes que debemos nosotros saber y entender. Primero, ¿qué son los preceptos de Dios? Segundo, ¿cuáles son los mandamientos de Dios? Tercero, ¿qué son los estatutos de Dios? Y cuarto, ¿cuáles son las leyes de Dios? Son cuatro conceptos importantes que en la próxima clase los vamos a estar explicando uno a uno para que podamos entender qué era lo que este hombre llamado Abraham había guardado delante de Dios. Así que hasta esta próxima clase nos vemos para poder entonces continuar con este capítulo 26. Hasta luego.